Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Sábado Azul. Hoy contamos con la grata presencia de Angelita María, Marcelino Ramírez, nuestro facilitador, nuestro querido profesor José Manuel, nuestra querida Lisa y nuestra querida Rosalba, que no la hemos visto. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Lucy Fontecha desde Houston. Bienvenida, mi querida amiga. Marcelina, regálame la oración, por favor. Gracias. Gracias a ti, hermanito. Gracias a ti. Un gran abrazo para todos y todas. Y nos disponemos para recibir las energías de la presencia divina. Infinito Padre, infinito Hijo, infinito Espíritu materno, seres celestiales que nos acompañan. En esta bendita hora nos unimos para darle nuevamente gracias por habernos creado. A veces, tal como comentábamos hace un momento, se nos hace difícil la vida y se nos presentan pruebas bien difíciles en el caso que comentábamos, que eran de estos desastres naturales, y a veces otras pruebas donde se pone de alguna manera, en algunos casos, en tela de juicio la fe, la existencia de su divinidad. Padre amado, que tengamos esa disposición, todos los seres del universo, superhumanos y humanos, todos quienes estamos acá, nuestros familiares, a perseverar en esa fe viviente, aun cuando tengamos las dificultades que sean, que perseveremos en que su mano divina nos lleva en los casos más difíciles dentro de sí. Que no nos falle esa perseverancia, esa fe, esa completa confianza de que con su ayuda saldremos adelante en todos aquellos casos, incluso en el caso de la muerte, porque vamos a recuperar la vida. Todo esto lo anhelamos, Señor. Y también anhelamos que hoy podamos sacar el máximo fruto en este compartir y que le irradiemos a nuestros semejantes tal como usted quiere. Lo expresamos en el nombre de Micael y Jesús. Así es, así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. Bueno, aquí ya llegó nuestro querido Miguelito. Bienvenido, Miguelito. Y ya el profe José Manuel ya tiene micrófono, muy bien. Bienvenido, Miguel. José Manuel, qué bueno que esté con nosotros, hermano. Tiempo sin Tatiana, verlo. Y Tatiana, Tatiana también acaba de llegar. Tatiana, un gran abrazo, bienvenida. Bueno, tiene que abrir el micrófono para poder hablar, profe José Manuel. Listo. Bueno, entonces no sé si alguien tiene preguntas para iniciar con preguntas o puedo yo arrancar con el tema que traíamos desde la semana pasada. Tatiana está viendo fútbol. Qué bien. Listo. ¿Listo? ¿Me ¿Me escucha? escucha? Ahí sí, profe José Manuel, bien. Vale, gracias. Gracias por acompañarnos, profe. A ti por la invitación. Dios me lo bendiga. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con el tema que traíamos de la semana pasada, que vimos así en líneas generales, la supervivencia, la aventura de todos los tiempos y la ascensión. Entonces, este documento que traigo es un documento que preparó William Sadler Jr. Pues imagínense que eso fue por allá en el año 50 y lo quise como adaptar para nuestra época y con el apoyo del profesor encontramos, bueno, le adicionamos ciertas cositas pues, para traerlo como más actual. Entonces el profesor José Manuel me ayudó esta semana a hacer ese trabajo. Miguelito, ¿me ayudas a leer? Amanda está por allá en un evento y no puede acompañarnos y Ángela está cocinando, tampoco nos puede acompañar. ¿Se me oye? Sí, señor, muy bien. Vale, tengo aquí un cacharro que el otro día me daba problemas. Vale, pues vamos a empezar con el texto. Y me gusta ya el inicio de texto porque aunque es
de Sadler, el hijo de Sadler, lo que dice aquí ya me demuestra un puntazo muy importante, por lo menos para mí, y dice, lo que ofrezco aquí es mi propia interpretación de conceptos de los documentos del libro Durantia. Esto para mí es importantísimo. O sea, no porque sea el hijo de Sadler tiene que ir a misa, todo lo que diga tiene que ser auténtico. O sea, está... y de paso, antes de empezar, con tu permiso, quiero dar la enhorabuena que Marcelino la semana pasada me dijo que si podía que mirara el vídeo, el último trabajo que compartió con vosotros. Y la verdad es que fue muy interesante y me apetecía dar la opinión. Me gustó mucho su exposición. Me gustó mucho también la de Jairito, la de Jairo, porque hizo una contra o una interpretación propia. También me gustó mucho lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del nombre de otro hermano que también dio una pequeña opinión. Y el remate de ese trabajo, para mí, la guinda del pastel la puso el propio Marcelino cuando dijo las palabras de Jesús, que hacían referencia a esto. Lo que ofrezco aquí es mi propia interpretación de conceptos de los documentos del libro de Durantia. O sea, Jesús, en una intervención muy bonita que hiciste después de intervenir, querido hermano Marcelino, pusiste ese toque, ese anuncio, lo que le queramos llamar, de que no tenemos por qué interpretarlo todo y todos de la misma manera. Tenemos personalidades distintas y sensibilidades distintas que nos invitan a llegar a nuestras propias conclusiones, porque si no estaríamos convirtiendo el libro de Durantia, el privilegio que tenemos, con una religión normal, ¿no? De las otras. Y no, aquí se respeta el libre albedrío, la libre interpretación y la libre posibilidad de equivocarnos al interpretarlos. Pero dogmas y maestros, ya sabéis cómo pienso. Por eso he querido hacer esta pequeña introducción, ¿no? Lo dijo Sadler. Lo que ofrezco aquí es mi propia interpretación de conceptos de los documentos del libro de Durantia. Y ese para mí es el título de lo que vamos a leer ahora. ¿Querías decir algo, Wilson? No. No, Sí, adelante, Miguelito, vale. gracias. Dale. Sí. Dice, estoy seguro de que muchos de ustedes rechazarán mis ideas como descabelladas, injustas y sin escrúpulos. Durante un tiempo he reflexionado en mi propia mente que enseñar es un concepto así, que enseñar un concepto así confundiría a algunos y desanimaría a otros, pero quizá pueda inspirar a los que acepten mi desafío y estas personas puedan comenzar el camino de trabajar muy duro para un Dios maravilloso, misericordioso y amoroso, el Dios que se describe en el libro Durantia, nuestro Padre Universal, el Padre Universal. Dice también que la imagen fascinante que se presentó a nosotros en el libro Durantia acerca de la supervivencia, la imagen fascinante que se presentó a nosotros en el libro Durantia acerca de la supervivencia, la aventura de todos los tiempos y la experiencia en todo el espacio es, desde luego, el atractivo de todas las edades. Y también dice que la carrera de ascensión es el factor más importante en toda consideración de los mortales del tiempo y del espacio. Después, sigo, dice después en el 45.19, dice, en cuanto a las oportunidades de supervivencia mortal, aclaremos para siempre, todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán, pero siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores resistentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y de lograr la perfección divina, aunque estos deseos no sean sino primeros destellos de la comprensión primitiva de aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre que nace en el mundo. Gracias, Precioso, Miguelito. precioso. Precioso, sí. Bueno, para Marcelino y para los que nos están acompañando, para que por favor nos hablen de este puntico que es muy importante. Dice, en cuanto a las oportunidades de supervivencia mortal, aclaremos para siempre, todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán. Pero aquí está el pero.
siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores residentes. Marcelino. Gracias, hermanito. Bienvenida Miguel, María Auxiliadora, qué gracias, belleza. Dios te bendiga. ¿Cómo estás de hermosa? Hola, mi corazón, ¿cómo estás, Miguelito? Hola Hola, María, Lucy, hola, Marce, hola a todos. Un abrazo Ah, grande para todos. qué Aquí linda, estoy. qué lindo verte. Profe Gracias. y Octavio, bienvenidos. Adelante, Marcelino. gracias, hermanito. Qué bueno tener con nosotros a María Auxiliadora y por supuesto a José Manuel, que hoy nos acompaña. Nos alegra mucho que esté con nosotros, José Manuel. Igualmente para todos y todas, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, hermano Miguel. Bienvenido Jefferson también, que hacía tiempo no nos acompañaba. Octavio, por supuesto, Octavio, José Niño, Rosalba y las demás personas. Hermano, antes de responder de lo que tú comentabas, estimado Wilson, gracias por ese nuevo estímulo, estimado Miguel, porque coincido contigo, no tiene sentido estar siguiendo cuestiones que alguien quiera que uno siga. El convencer a la gente no tiene sentido. El objetivo es que uno siga lo que le impulsa el espíritu. Entonces, quiero repetir eso que leí, el pequeño párrafo ese que leí ese día, porque nos conviene a todos estar claros para tener cada vez más fuerza de respetar el punto de vista diferente, porque nos cuesta mucho trabajo respetar el punto de vista diferente. Entonces dice, en la escuela de Bethsaida, esa escuela que se formó del reino, cerca del lago de Galilea, cerca de la casa de Zebedeo, se reunieron allí, los que aprendían por la mañana lo compartían en la tarde y lo que en la noche se comentaban sobre lo que habían aprendido en la mañana y lo que habían compartido en la tarde. Dice así la página 1658 del documento 148, sección 1. Dice, cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el Evangelio del Reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No había fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro. Y Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que él presidía. Entonces, nuevamente gracias por eso, estimado Miguel, porque necesitamos machacar sobre eso. Estimado Wilson, con respecto a esa cita que hizo allí nuestro Marcelino, estimado, perdón. primero dejemos que María Auxiliadora nos levantó la manito para que dé su opinión y luego seguimos. Ay, disculpe, María Auxiliadora, yo tengo una costumbre, agradezco mucho, Wilson, que miro acá el libro, pero no miro allá quien tiene la mano levantada. A María Auxiliadora, gracias por disculparme y adelante. Gracias. Buenos días a todos. Muy agradable esta reunión. Miguelito, te quiero mucho, Miguel. Como siempre, tú trayendo las frases claves que lo ponen a uno a deliberar. Y en el último párrafo, Miguelito, y todos, dice que todos nos vamos a salvar siempre y cuando, como dice Wilson, el pero es que aceptemos, ¿verdad? El colaborar con el ajustador. Eso me llama a mí a una inquietud, ¿verdad? No todos los habitantes de este planeta están conscientes de que en ellos reside un ajustador del pensamiento, ¿verdad? Eso podría llevarnos a pensar entonces que, vamos a poner que un testigo de Jehová, por ejemplo, no se va a salvar porque él no acepta o no está consciente de que lo recibe un ajustador y no manifiesta su decisión de colaborar con él, ¿verdad? Entonces, pudiéramos deliberar un poquito sobre eso, porque yo pienso que siempre y cuando nosotros mantengamos algo muy importante, que creo que fue Wilson ayer que lo publicó, de que Jesús lo que nos pidió fue una fe viva, una fe viva. Si vais a tener
que sea una fe viva. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, si un testigo de Jehová no consciente de que lo habita un ajustador del pensamiento, pero tiene desarrollada una fe tremenda en la existencia del Padre, ¿verdad? En lo hermoso de su creación, es una fe tremenda en nuestro Padre Creador, Micael de Nevadón, pues esa persona igual se va a salvar, ¿verdad que sí? Eso era mi aporte. Muchas gracias. Adelante, Miguelito. Sí, solo es muy breve. Es que es por pura coherencia, hermanita María Auxiliadora. Es que si no fuera así, yo puedo decir, reconocer que yo no podía ser urantiano. O sea, si pensáramos que la verdad solo la tenemos los urantianos, estaríamos cayendo en los mismos errores de las otras religiones, que creen que tienen exclusividad, ¿no? Pero voy un poco más allá. No solo el que sea testigo de Jehová, sino aquel que no ha conocido la espiritualidad a través de cualquier disciplina espiritual o religiosa, aquellos que viven en una tribu alejados, siempre y cuando tengan ese corazón solidario de ayuda a los demás, de hermandad, de fraternidad, aunque no conozcan la verdad del Padre y la enseñanza de Jesús, esos van a tener su posibilidad, su juicio y su oportunidad de entrar, porque tienen buen corazón, tienen buen fondo, son lo que quieren, es el amor al prójimo, es lo que para mí es la esencia de lo que estamos aprendiendo nosotros, porque podemos tener muchos más privilegios que nos enseña Orantia, pero para mí la esencia es el amor al prójimo, es la fraternidad, es el amor al Padre. Y si eso lo aplicáramos de verdad desde el corazón entre todos, no necesitaríamos más disciplinas ni más nada. Eso es la fórmula mágica para que el mundo se pudiera entender mejor, pero desgraciadamente no funciona. Por lo tanto, sí, hermanita, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, mi querido Miguelito, y gracias a mi querida María Auxiliadora, y me siento muy feliz cada vez que la veo a ella, me siento muy feliz. Marcelino, adelante. Gracias, hermanito. Sí, sí, muy importante esa observación de María Auxiliadora y lo que acaba de comentar Miguel. Cuando dice, óigase bien, cuando dice, aunque sea, dice, aunque estos deseos no sean sino los primeros destellos de la creación primitiva, de aquella luz verdadera que ilumina a todo ser humano que nace en el mundo, eso significa a una persona de la época de las cavernas tenga el más mínimo deseo de cooperar con una fuerza, una energía. Vamos hoy día a Dios, pero que él cree que es algo superior, que hizo posible lo que capta. Entonces, aunque sea el más mínimo deseo, significa, aunque sea celada de fe. No se requiere saber que hay un ajustador, saber que hay una triple presencia divina, no se requiere saber que existe una Biblia, no se requiere saber que existe un libro de Urantia, no se requiere eso, inclusive una persona que nazca en un monte y se quede sola teniendo la ayuda de los espíritus y que tenga esa posibilidad que le llegue la chispa tal como pasó con Andoni Fonta, pueden ser salvos si se dejan llevar por el impulso interno. No olvidemos que nosotros hay dos impulsos internos, el impulso del espíritu divino y el impulso del ego humano. Entonces, el ego humano destruye al yo y destruye al prójimo. El impulso divino construye al yo y construye al prójimo. O sea, lo bueno surge del espíritu. El ego responde solo al instinto, solamente al instinto. De manera pues de que eso es importante. Dicen los reveladores acá, cuando se refiere, le pido disculpas a Octavio que me aguante un poquito, pero necesito que esto quede bien claro. Cuando se refiere, por ejemplo, al caso de las personas incrédulas, científicos o personas que dicen que no existe Dios, las personas ateas, y entonces comentan aquí el documento 102, todo, sobre que efectivamente lo único destino es la muerte, con la muerte desaparece todo. Entonces los reveladores dicen, al final, solo la parte final, dicen, eso es página 1118 del documento 2, dice, y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado
se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe pintada por el más humilde e ignorante de los hijos o hijas de Dios en la tierra. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien claro. Una persona africana, yo pongo el ejemplo a veces cuando he compartido con personas en forma presencial, unas otras veces por acá. Una persona africana que da la vuelta de una roca y cree que la roca tiene algo santo o algo bueno, pero es su creencia. Él sabe que es una roca, pero una fuerza superior y se cohíbe de matar porque cree que esa persona no tiene ni idea, ni siquiera sabe leer ni escribir, pero tiene fe, cohíbe de matar, no porque no lo pongan preso, no, se cohíbe de matar porque cree que desagrada a una fuerza superior. Entonces, esa persona está cooperando con el ajustador, está cooperando con el ajustador, tiene el más mínimo de cooperar con el ajustador y tiene la posibilidad de continuar. Y para culminar esto, vimos que cuando se produce la autodestrucción del yo humano, se pierde esa última pincelada de fe, cuando se pierde el libre albedrío, cuando el ser queda, distorsiona tanto la personalidad que pierde ese libre albedrío, pierde la facultad de elegir. En la página 64, cuando dice, el ser humano mortal puede acercarse a Dios, abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. La sentencia del ser humano no está sellada hasta cuando haya la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos o hijos lo que cierran para siempre al poder de atracción del Padre cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, de conocerle y ser semejante a él. Entonces, con esto finalizo para que quede lo más claro posible esto. Y Wilson, gracias por compartir esto y por estas opiniones que han dado quienes han intervenido. Gracias, Marcelino. Le damos ahora la palabra a Octavio Siller desde México. Adelante, Octavio. Hermanitos, buen día, gusto en verlos. Mire, yo difiero un poco de lo siguiente. Lo que pasa es que sí se necesitan a veces la información. Por ejemplo, en el caso mío, voy a hablar por mí. Yo si no hubiera encontrado el libro de Urantia, no me hubiera enderezado, hermanos. Yo llevaba una vida muy disoluta, muy mundana, muy material. Entonces, créanme, si no hubiera sido por el libro de Urantia, yo sería siendo la misma persona. Entonces, creo que cada caso es particular y es diferente. Entonces, en algunos casos a lo mejor no se necesita. Ojalá fueran los menos. Digo, perdón, fueran los más, pero habemos personas que sí necesitamos para cambiar. Y fue mi caso. Gracias. Gracias, Octavio, por tu aporte. Adelante, Miguelito. Sí, decirle a Octavio que no creo lo que está diciendo él, con todo mi respeto. Vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. Aparte de que tú llevaras una vida desenfrenada o relajada o lo que fuera, antes de conocer el libro de Urantia, ¿no has hecho ninguna buena acción, ninguna buena obra? ¿No has sido solidario o fraternal con alguien? O sea, ¿quieres decir que tú no has practicado ningún tipo eras un malvado auténtico? Porque en el momento que tú haces tu primera acción moral y que tú te comportas de una manera en razón, no solo al libro de Urantia, sino a cualquier escritura de religión, ya tienes un ajustador. Y si tienes ese ajustador, se habrá encargado él de alguna manera para que tú llegues al libro de Urantia para ayudarte. Pero tú, antes de estar en el libro de Urantia, perdóname que te lo diga en lo poco que te conozco, ya eras una buena persona. Que eras un golfo, que eras un tal o cual, vale, de acuerdo. ¿Quién no ha hecho barbaridades en su juventud? Yo el primero. Luego, pero lo bonito están los cambios y de pronto se dan las circunstancias para que vayamos evolucionando. ¿Por qué? Porque lo principal no es que hayas encontrado el libro de Urantia, lo has encontrado porque creo que en el fondo eres una persona noble, te gusta la verdad y eso a veces crea muchos enemigos más que amigos. Pero estoy seguro que tú sí o sí tenías que llegar al libro de Urantia porque necesitabas más alimento de lo que te daban otro tipo de religiones.
Es mi opinión, simplemente, pero pienso que es así. Ya está, gracias. Cuando dices golfo, es como el golfo de Morrosquillo, una cosa así en el mar, una ensenada, una cosa así. Perdona, no te he entendido. Golfo Adelante, que... no, nada, no le pongas cuidado. Adelante, Sí, María Auxiliadora, adelante. Disculpe, María Auxiliadora, ya inmediatamente le paso la palabra. Sí, estimados Octavio, nos alegra mucho siempre tus puntos de vista y tenemos mucho respeto, pero ¿qué necesitó Andoni Fonta? ¿Necesitó algún libro Andoni Fonta? Simplemente cooperó con el ajustador por obedecer al impulso. Entonces, eso es importante, estimado Octavio, para estar claro en eso, y gracias por todas esas intervenciones tuyas. Disculpe, María Auxiliadora. Tranquilo, Marci. Octavio, yo soy testimonio, coincido plenamente con Miguel. Todos nacemos con el potencial de alcanzar, ¿verdad?, el éxito y llegar al paraíso. Todo depende de nosotros. Y ese ajustador del pensamiento tuyo, Octavio, estaba trabajando como tú no tienes una idea, igual como trabajó el mío, ¿verdad? Todos, absolutamente todos pasamos por un proceso de inmadurez espiritual, así lo llamo yo, inmadurez espiritual. Todavía no nos hemos encontrado, pero llevamos ese potencial y nuestro ajustador residente se encarga, ¿verdad?, de trabajar, de impulsar, de presentarnos. A mí me buscó el libro de Durantia. Yo no lo busqué, a mí me buscó. Llegó el momento en que, bueno, me dijo: epa, amiga mía, venga acá, ya, basta de inmadurez, es hora de un cambio. Y nos lleva, siempre nos lleva. ¿Cómo nos lleva? A través del dolor, a través de la tristeza, a través de una crisis existencial, a través de cualquier situación se vale nuestro ajustador para llevarnos al sitio que nos corresponde. Así que, Octavio, no digas que hasta que no llegó el libro, no, es que ya estabas listo, ya el ajustador había hecho su trabajo. Y como dijo, ya Octavio está preparado, ahora aquí le va el libro de Durantia. ¿No ve que a mí me mandaron a un pelirrojo que eso me perseguía por todas partes, tratando de hablarme del libro de Durantia? Y yo me le escondía y él insistía, porque ya era hora de que yo entrara. Entonces así nos toca a todos, mi querido Octavio. Ratifico lo que dice Miguelito. Presumo que eras una excelente y maravillosa persona. Lo único es que todavía no se había despertado esa persona hasta que tu ajustador trabajó. Ese es todo el proceso, Octavio. Gracias. Gracias, No, mi gracias, querida. gracias a ustedes por darme el crédito. Mira que Lucy comenta en el chat que en el caso de Buda no tenía fe porque se dice que quedó en las puertas, pero no entró al cielo. Y nos coloca el numeral 132.74 y 132.75. Bienvenido, Gabrielito. Gracias por acompañarnos. Siempre grato tu presencia. Bueno, continuamos porque hasta ahora vamos en la primera diapositiva y ya nos queda una hora de presentación. Entonces, adelante, Miguelito, para que nos sigas acompañando con la lectura. Bueno, gracias. Dice, debería inspirar y atraer a todos los mortales vivos que quieren embarcarse en este viaje de progresión mundo a mundo, nivel tras nivel, hasta que se alcance la meta de la eternidad, la de convertirse en un ciudadano del paraíso, un finalitario con estatus de supervivencia a partir de uno de los mundos más bajos del espacio. Y dice que este maravilloso plan del Padre Universal, diseñado para sus hijos, invita a mi mente, esto lo decía Sadler, y a todos los aspirantes a subirse al mayor de los viajes de todo el tiempo y toda la eternidad, al mayor, qué bonito, al mayor espectáculo del universo. Y sigue diciendo, uno de los propósitos de la carrera morontial es efectuar la erradicación permanente de los vestigios animales de los sobrevivientes mortales, tales como la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad, evitar los problemas, la injusticia, la búsqueda de lo fácil. Dice, la vida en los mundos de estancia enseña muy pronto a los jóvenes pupilos morontiales que pospones, a ver, un momento, la vida en los mundos de estancia enseña muy pronto a los jóvenes pupilos morontiales que pospones no significa en ningún momento evitar. Es posponer, perdón, es posponer, no significa... Ahí me ha despistado.
que Dale, posponer tranquilo. no significa en ningún sentido evitar. Dice, después de la vida en la carne, ya no se dispone de tiempo como técnica para evitar situaciones o evadir obligaciones desagradables. Me encanta el tema que has traído hoy. Gracias, Miguelito. Entonces, aquí hay varias preguntas para todos nuestros facilitadores que nos acompañan. Dice que el alcance, la meta de la eternidad es la de convertirnos en un ciudadano del paraíso, un finalitario con estatus de supervivencia. Esa es la graduación de nosotros. Entonces, invito a nuestros facilitadores que nos aporten al tema, mientras que yo arreglo esa S que se me fue ahí. Adelante, Marcelino, y adelante, María, adelante, Miguelito, profe José Manuel. Estamos esperando que escuchar su voz con sus aportes. Adelante, Gracias, hermanito. adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Voy a arreglar una cosita acá que me quedó mal. Hermanito, tengo algunos problemitas acá, pero bueno, ya se me... Ok. Creo que José el Manuel, señor José José Manuel Manuel quiere está hablar. José Manuel está levantando la mano, no sé, es que Sí. a lo mejor no sabes. Adelante, adelante, José Manuel, adelante. Gracias, muy amable. Adelante, El Osman. tema está muy interesante y a Dios gracias, pues nos invita a tener mente abierta acerca de la sobrevivencia. El tema de las muertes, la sobrevivencia está esparcido por todo el libro de Urantia. Lo veo como un rompecabezas para el mar. Ahora más tarde te envío, Wilson, una lista de las páginas donde hay más cosas que nos pueden aclarar al respecto. Los primeros 5 documentos del libro de Urantia nos enseñan o nos aclaran acerca de lo que es el Padre Universal, sus diferentes atributos, pero algo en especial, fue una aclaración al saboteo que hizo Caligaste durante la reunión de Lucifer. Pero en el primer documento está el plan completo de la experiencia religiosa humana y la sobrevivencia eterna. Están dados aquí en este primer documento. Recordemos que el primer documento y los demás fueron la respuesta a las preguntas que hizo William Sadler. En el portal de la fundación vamos a encontrar 3 comentarios muy interesantes que hace Bill Sadler con referencia a la muerte, ¿cierto? Y en el primer documento hay un trabajo del doctor Sadler, que dice esto en el título del libro Urantia, también tiene que ver muchísimo con esta parte de la sobrevivencia. Pues decía, en cuanto a lo de Bill Sadler, los comentarios, encontramos que dice mundo de orden de sobrevivencia dispensacional. ¿Sí? El viaje que sigue a la muerte física, sobre el crecimiento personal y la llegada al mundo de estancia. Entonces, aquí encontramos una cantidad de cosas que en el libro pues no aparece. ¿Sí? Recordemos que el señor Bill Sadler perteneció a la comisión reveladora y era el que hacía las preguntas más interesantes a los reveladores. Entonces, hay cositas que él aporta que en el libro no están. Lamentablemente hay que saber leer como entre líneas para poderlas captar. El tema de la sobrevivencia. Jesús dijo, ninguno de ustedes se me va a perder. A la gente no creyente es respetable, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Los mundos de estancia y la vida mononcial hacen parte de esa sobrevivencia. Tal vez los tengan un milenio, pero la idea es que toda la gente tenga la oportunidad. Pensemos lo siguiente. Lucifer, con todas las fechorías y su alegre combo que hicieron, le están dando una oportunidad con más veras a nosotros, ¿sí? Esta es nuestra primera existencia. Muchas gracias. Gracias, profe. Marcelino, ¿vas a decir algo o seguimos con el? Porque yo aquí tengo una pregunta para hacer acá, Sí, que quisiera que antes de que me permitiera leer, dice acá, uno de los propósitos de la carrera morontial es efectuar la erradicación permanente de los vestigios animales de los sobrevivientes mortales, que eso ya, el ego, que hemos hablado muchas veces. Pero aquí habla como de la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad
el evitar los problemas, la injusticia y la búsqueda de lo fácil. Me parece que podemos tocar algún tema de esto, porque eso nos indica que esto que traemos en nuestras vidas, a veces la postergación es que dejamos para mañana lo que no podemos hacer hoy. Entonces me gustaría que ahondáramos un poquito en ese tema. Adelante, Miguelito. Bueno, pues qué bonito. La postergación, por ejemplo, yo lo he vivido y aún a veces lo sigo viviendo. Hay momentos en que o estás cansado o yo qué sé, o tienes algo de pereza y dices, va, pues lo dejo y lo dejo para mañana. Pero a mí la vida me ha demostrado que si no cojo y cuando tengo una idea o un proyecto o una acción que hacer, si no lo hago al momento, o después se va postergando y postergando, o se me olvida y ya se termina de postergar, ¿no? Esto lo digo como general. Y respecto a los demás adjetivos que nos pone ahí ese documento, yo, aunque sigo cometiendo errores, y gracias que los sigo cometiendo porque eso me da la oportunidad de seguir aprendiendo, sí que me doy cuenta, y esto hoy lo hablaba con mi amigo Manolo, que ya no me siento atraído. Hoy tenía una merienda con unos amigos y me ha valido cualquier excusa, una mínima excusa para no ir. ¿Por qué? A lo mejor no estaréis de acuerdo. Pues porque llega un momento en que me aportan tan poca cosa, conversaciones banales, que si las mujeres, que si dos copas de vino, que si, en fin, que si muchas cosas que a mí, a mi edad, ya no me aportan nada. Entonces no me siento cómodo. Yo necesito vivir en un ambiente no de felicidad, pero sí donde haya paz, donde haya armonía y donde me sienta identificado con mis valores, que son la contra de lo que nos marca aquí bien el libro de Urantia, ¿no? Y totalmente de acuerdo. ¿Qué os puedo decir como urantianos que no veamos el paso, el nivel superior que nos da Urantia respecto a otras religiones? Que la nuestra no lo es personal, pero no deja de ser un camino hacia la espiritualidad que nos ayuda y nos da mucha más luz que otras religiones que nos tenían un poquito con una venda en los ojos. Gracias, Miguelito. Adelante, mi querida Angelita. Gracias, bueno, La saludarlos mona, nuevamente a todos la que los mona amo. la rubia Vean, Angelita. yo soy tu Angelita, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir Miguel, es impresionante cómo nosotras, las personas que estamos en Urantia, vamos dilatando eso, vamos escalando, vamos mirando realmente a través de este conocimiento que las conversaciones banales, materiales, de lujo, de comidas, de que compré el mantel, que me voy por el perfume, que es que el concierto que van a dar, que me voy a emborrachar. Bueno, estas cosas a uno ya no le llegan. ¿Qué pasa? Que yo también me he retirado mucho de ese tipo de grupos. Cuando yo llegué aquí a Manizales hace un año, mi marido y yo estábamos invitados a cuanta rumba hubiera, fiesta, orquestas, y a todas íbamos. Poco a poco me está sucediendo a mí ese cambio, ¿sí? Que, que o las personas se retiran porque en mi pensamiento está, Padre, haz tu voluntad, yo soy tu instrumento, que cada día haga tu voluntad, no la mía. Entonces las personas inconscientemente se van alejando o conscientemente, no sé, porque en mi pensamiento está, esto no me sirve, esto no me aporta, o nosotros nos vamos alejando. Pero encuentro un pero allí que no sé cómo manejar. Resulta que nuestras experiencias y nuestra, digamos, vivencia, nuestras pruebas, aunque no son pruebas, pero es de donde tendremos que aprender es con las relaciones interpersonales, que allí es donde se nos muestra, uy, no, esta persona no me gusta por tal cosa, no me gusta lo que dijo, de qué está hablando. Allí es donde nosotros nos medimos, qué hemos aprendido en este libro, cómo debemos responder, qué debemos pensar, nos quedamos en silencio, opinamos, enseñamos otra cosa. Bueno, ya voy a terminar. Esto me ha llevado a mí a leer un poquitico sobre los estoicos.
el estoicismo me ha mostrado mucho lo que es la sabiduría del silencio, cómo llevarla a cabo, lo que es la templanza, la disciplina. Bueno, entonces esta filosofía estoica me ha encantado porque no se trata de religión, se trata de una filosofía. Para concluir, Miguel, tesoro mío de mis amores, estoy de acuerdo contigo y me está pasando lo mismo. Pero ¿cómo hago yo para medirme si no estoy interactuando con las personas? Gracias, ahí les dejo la pregunta. Por alusiones, ¿puedo contestar? ¿Puedo pasar delante de la cola? Dale, Eh, le, dale, por alusión, dale. le voy a decir a nuestra hermanita que tiene razón, que necesitamos el contacto con la vivencia, pero a lo mejor no va a sonar bien lo que yo diga, pero para mí me es suficiente la convivencia con vosotros, la convivencia virtual con vosotros, para saber lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, no me gusta. Tengo 73 años y 73 años me han dado suficiente base para saber lo que no me gusta de la sociedad, para saber lo que es la hipocresía, el queda bien, la diplomacia postiza y muchas cosas que no me gustan, que es lo único que me pueden aportar y que creo, o por lo menos estoy en camino de irlo superando. Entonces, si hay algunas tendencias humanas que no me gustan o con las que no estoy de acuerdo, tal, pues también las puedo vivir con vosotros y vosotros las podéis vivir conmigo. No necesito ir más allá de lo que es la República Independiente de mi casa para aprender todavía las cosas que debo ir superando y arreglando. Y hay cosas fuera también que a lo mejor me podrían aportar más, pues probablemente, pero lo que me quede pendiente, cuando pasemos a la moroncia, como nos dice aquí el párrafo, allí seguiremos aprendiendo. Gracias, Miguelito. Nuestro querido Gabriel, desde Ecuador. Adelante, mi estimado amigo. Perdón, perdón, Gracias. interrumpo un minutico, Gabrielito. Mi niño, Wilson, enséñale a José Manuel cómo alzar la manito, porque él ya ha hecho varias veces esto. Tú no lo has visto porque estás en otras cosas. Yo sí cojo todo el panorama, entonces enséñale a levantar la manito o debes estar pendiente de él. Discúlpame, Gabriel, ya. Sí, Era una cedo, observación para Wilson. yo también tengo la misma apreciación. Creo que José Manuel alzó primero la mano. Adelante, José Manuel. Muy amable, gracias. Allí, con referente a la pregunta que hace aquí nuestro amigo Wilson de las deficiencias biológicas en la Moroncia, es cerca de un departamento de deficiencias biológicas donde empezamos a corregir las cosas, ¿sí? Y la primera ayuda que tenemos son de los planificadores de la mente, que son los primeros psicólogos del cielo, que nos vienen a mostrar cómo somos realmente. Y hablan acerca de la mente que hizo Jesús, que está disponible en el planeta y que la podemos usar. Esa mente nos ayuda a agudizar más los potenciales de la vida moroncial. Y aquí, pues, al aplicarlo a nosotros, pues, agudiza parte de nuestra alma. Es importante tener en cuenta que hay experiencias aquí que tenemos que vivir, ¿sí? Sin sentimiento de culpa de ninguna índole. Hace parte del proceso biológico de nosotros, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. El solo hecho que las hayamos vivido y con el tiempo busquemos esa paz, esa sabiduría, esa iluminación, nos ha llevado a este libro. Entonces, pienso que es importante. Los cambios se hablan acá y tienen un valor grande, pero arriba hay muchas cosas para hacer. Gracias. Gracias, profe. Ahora sí, Gabrielito, adelante. Gracias. Bueno, un saludo nuevamente con todos. Creo que voy a tener un tema interesante y una cascarita para nuestro maestro Marcelino. Ahí va Marcelino. No te me salgas, no te me salgas. Le pedí a Lucy que si por favor podría compartir algo del documento 45, porque estamos hablando de la postergación y justamente hay un tema de la postergación que se hace en los mundos de estancia. En esos mundos de estancia en que nosotros vamos evolucionando y saliendo de todo ese estado animal para convertirnos en un ser
ya en los últimos círculos algo espiritual o, o bueno, o un estado demencial alto, ¿no? No sé si Lucy lo tiene el documento, yo lo puedo leer aquí en mi libro. No sé, pues si quieres leerlo o lo compartimos. Sí, Mm, compártelo tú, Wilson, porque Sí, yo estoy grabando. sí, ah, de todas ya. maneras, Gabriel, toma nota, es el 48, documento 48, sección 5, No, el barra, 45, el 45. documento 48, sección 5, párrafo 8, página Ya, 551, página 551. sí, pero yo me quiero referir a otra cita, Marcelino. Ah, ok. Sí. Es la página 516 o documento 45, sección 6, párrafo 3. Porque estamos hablando de las postergaciones y hay un tema que tiene netamente las connotaciones sexuales, ¿no? Y también esa necesidad de pasar por esa experiencia. Y adelantándome un poco a esta parte hasta que leamos este documento, tomando en cuenta de que Micael, nuestro Micael, pasó por esas experiencias y una de ellas, el autootorgamiento, lo hizo como un Adán en, eh, en algún sistema. Entonces debió haber pasado por esta experiencia que lo describen en este párrafo. En el número 6, tal vez más abajo, Gracias. el tercer párrafo, que dice, en los 7 mundos de estancia, los mortales ascendentes tienen amplia oportunidad para compensar cualquier privación experiencial sufrida en sus mundos desde origen, debido a la herencia, mediante medio ambiente o terminación prematura desafortunada de la carrera en la carne. Esto es verdad en todo sentido, excepto en la vida sexual mortal y sus ajustes correspondientes. Miles de mortales llegan a los mundos de estancia sin haberse beneficiado particularmente de las disciplinas derivadas de las relaciones sexuales normales en sus esferas nativas. La experiencia en los mundos de estancia provee escasa oportunidad para compensar estas privaciones muy personales. La experiencia sexual en un sentido físico ya no es posible para estos ascendenteros, pero en asociación estrecha con los hijos e hijas materiales, como individuos y como miembros de su familia, estos mortales sexualmente deficientes consiguen compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales de su infancia. Así pues, todos los mortales que por circunstancias o juicio erróneo han sido privados de los beneficios de una asociación sexual ventajosos en los mundos evolucionarios, aquí en las capitales del sistema tienen plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales esenciales en asociación estrecha y amante con las excelsas criaturas sexuales adánicas que residen permanentemente en las capitales del sistema. Y claro, aquí también el párrafo siguiente habla de la paternidad. Pero en esta parte sí es muy interesante porque eh, tomando en cuenta la importancia que le dan a esa experiencia sexual que tienen que tener todas las criaturas y que los hacen acá en la capital del sistema, ¿no? Y en los mundos de los Adanes. Entonces, me imagino que la parte de la parte sexual, ¿no? Tiene una connotación, podríamos llamar, muy excelsa, muy divina, ¿no? Muy importante para la experiencia de todo ser ascendente. Inclusive me atrevo yo a conjeturar que los Micaeles, en sus experiencias auto-otorgadoras, haciendo el papel de Adán, tienen que pasar por una experiencia de este tipo, ¿no? Obviamente, y tomando en cuenta que lo que se refiere a esas uniones sexuales que existen allá en los mundos celestiales deben ser, vuelvo a repetir, mucho más excelsos, mucho más
divino, mucho más profundo que lo que nosotros experimentamos acá en nuestras esferas. Así que ese es un tema que quería dejar y ese también un planteamiento que lo realizo en función a esa parte del auto-otorgamiento. Y obviamente esa postergación de esas experiencias en los mundos de estancia. Ahora sí, los escucho y muchas gracias. Gracias, Gabrielito, por tu aporte, como siempre, muy interesante. Gracias por acompañarnos. Sin ti, este programa no sería lo mismo. Igual que sin María, sin Marcelino, sin ti, es que es un grupo espectacular. O sea, nosotros volvimos una familia. Algún día, con el favor de Dios, tenemos que reunirnos y darnos un abrazo fraterno, porque Amén. muchos sin conocernos y yo los amo. Yo que amo a Luz y amo a Miguelito, no lo conozco. Marcelino tuvo la oportunidad de conocerlo, María Auxiliadora quisiera conocerla. Pero, ¿qué nos une? La fe, el amor de nuestro Padre, es lo que nos tiene aquí unidos. Adelante, María Auxiliadora, y como siempre, gracias por estar aquí. Adelante. Bueno, mi aporte es rápido porque está muy interesante el planteamiento de Gabriel. Pero yo quería hablarle. ¿Es la señal de ella o es la mía? Es la de ella. De ella. Wow. Marcelino, si quieres, interven y haz tu intervención mientras que María Auxiliadora se le arregla eso. ¿Cómo no, hermanito? ¿Cómo no? Sí, le está dando problemas el internet seguramente. Sí. Sí, es importante. Ah, bienvenido, Fernando. Nos alegra tu presencia, hermano. No le habíamos dado la bienvenida. Y bueno, como le dije, el documento número 48, la cita que colocó Wilson, para quienes les interese esa cita, documento 48, sección 5, párrafo 8, página 551. Sí, es muy interesante lo que comenta Wilson referente a esa parte. Y ahorita comento también lo de la postergación de nuestro hermano, Gabriel. Dice aquí, por ejemplo, dice esos aspectos animales que tienen que ver con el ego de la postergación. No quiero dejar para mañana, o sea, dejo para mañana lo que pudiera hacer hoy. Hay un dicho que no sé si en otros lugares se escucha, pero en Venezuela se escucha. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y entonces, generalmente el ego siempre posterga. No, lo hago después. No, yo lo hago. Entonces, ese tipo de tendencia, pues es la que hay que superar, ¿no? En el caso de lo que comenta nuestro hermano Gabriel, eso es muy interesante, pero no necesariamente es una postergación, Gabriel, sino necesariamente son circunstancias que en algunos casos, por ejemplo, la persona, aunque haya tenido una relación sexual, es traumática, no es beneficiosa, no produce beneficios a nivel social, a nivel emocional, a nivel intelectual ni a nivel espiritual. Entonces, no hay un beneficio de relación sexual, aun cuando se haya producido. Y en otros casos no se produce, por distintas circunstancias no se produce esa experiencia. Entonces, es necesaria esa experiencia porque de acuerdo a lo que dicen los reveladores, va a tener repercusiones cuando es una relación sexual favorable, cuando es una relación sexual que de alguna manera sea identificada con el amor, con el verdadero amor, y no simplemente con la pura carne. Entonces, definitivamente va a dejar aspectos favorables de orden social, de orden emocional, de orden intelectual y de orden espiritual. Y como no se pudo, entonces se trata de compensar allá esas experiencias que pudieron haberse hecho acá, pero que por mil circunstancias no se hicieron. Pero no se pueden complementar en el aspecto del cuerpo físico, porque no se va a tener el cuerpo físico, ni tampoco se tienen los órganos genitales físicos, pero sí se va a producir en los términos emocionales, intelectuales, espirituales, de alguna manera. Pienso yo que en una forma similar como estos miembros del grupo del príncipe, el grupo corpóreo, se unieron a nivel intelectual y a nivel espiritual de sus almas y produjeron los 50.000 seres intermedios primarios. De esa manera, aunque no haya procreación allá,
pues pudieran compensarse ese tipo de experiencia. Es lo que Marcelino más o menos piensa. Ok, entonces eso por un lado. Vamos con lo otro, la ambigüedad. Algunas personas, bueno, hay un presidente de acá de Venezuela que siempre, no le digo quién, pero ya falleció, y entonces decía ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces eso se regó, porque una ambigüedad, o es acá o es allá, defínete. Entonces el ego no se define, quiere quedar bien por acá y por allá, y a veces aparenta sinceridad y es hipocresía, entonces está en un lado y está en el otro, ¿no? La falta de sinceridad, imagínense, esa cuestión es perseverante en el ego humano, la falta de sinceridad. El evitar los problemas, no, yo tengo este problema con fulano, vaya usted y hable con él, porque yo no quiero inconvenientes con él, no, yo no quiero ningún inconveniente, vaya usted, o sea, le trata de llevar la responsabilidad a otro para que otro haga lo que debe hacer él o ella, el evitar los problemas, ¿no? La injusticia, por supuesto, esa falta de justicia está allí en el ego humano, ¿no? La búsqueda de lo fácil. El ego no hace esfuerzos. Incluso dicen los reveladores en la página 1097 que la mente humana indolente se revela ante el esfuerzo para solucionar los problemas cósmicos. No le interesa el esfuerzo. Dice también en la página 1729 que efectivamente la religión del espíritu significa esfuerzo, fe, lucha, ¿no? Entonces el ego no está dispuesto a eso, quiere lo fácil, lo que el instinto le dice. Entonces, toda esa situación, que son apenas unas pequeñas partes de las tendencias egoístas y las tendencias del ego, hay que erradicarlas. Eso se llaman marcas de la bestia. Y esas marcas de la bestia, poco antes de la fusión, dicen los reveladores, poco antes de la fusión, alrededor del quinto, sexto, séptimo mundo de estancia, desaparecen, se erradican esas marcas de la bestia y se producen la fusión. Esas marcas de la bestia son mencionadas en el Apocalipsis, que es el número de la bestia, el 666, el monstruo que se piensa, el anticristo, que de alguna manera se piensa que va a venir, pero que no es así, porque cualquier pensamiento negativo, contrario a la voluntad de Dios, ya es anticristo. Cualquier palabra opuesta a la voluntad de Dios ya es anticristo. Y cualquier acción opuesta a la voluntad de Dios ya es anticristo. Entonces, eso es, y gracias a todos y a ti, Gabriel, por esos aportes tan valiosos. Gracias, Marcelino. Adelante, mi querido Miguelito. Sí, no, solo hacer un pequeño matiz que me ha llamado mucho la atención con lo que ha compartido Gabriel. ¿Se me oye? Así. Que ha compartido Gabriel sobre la postergación de lo que es la parte de la experiencia sexual, ¿no? Más allá de aquí, de la vida humana. Me llama la atención porque eso lo traslado a lo que nos dice el libro Durante también a la hora de experimentar lo que es la paternidad. O sea, como parece ser un requisito imprescindible en nuestra evolución, ya en la moroncia y en nuestra carrera, la paternidad es necesaria experimentarla. Y veo que también esa experiencia o esa energía, o bueno, esa experiencia sobre la sexualidad, para quienes no la hayan podido experimentar aquí, parece ser que tiene una base y un condicionante en el progreso más allá de lo físico. O sea que me ha llamado la atención, conocía las dos, pero ahora al refrescarlo, pues lo he llevado al paralelismo con la paternidad. O sea, en tanto en cuanto necesitamos, o sea, experimentar la paternidad, si no es aquí en la moroncia, supongo que la parte sexual también debe ser importante cuando nos lo remarca con tanta claridad en este párrafo. Y ya está, solo quería hacer ese pequeño matiz. Gracias, mi querido Miguelito. Adelante, Fernando. Ya, buen día para todos. Primero que todo, un poquito llegamos tarde, pero llegamos. Suficiente tiempo para, bueno, luego ya tener una pequeña participación. Quiero participar en el referente a lo de, ¿qué? Que Rabiel, ¿no? Que sobre la lectura acerca del sexo. Y quiero participar hasta inclusive de una gente que conocí en una estadía que tuve hace mucho tiempo acá, bueno, en los años 70, mediados, aquí en Estados Unidos, logré conocer a un grupo de personas donde su líder me provenía del norte de la India y trabajaban el sexo
la energía sexual, el famoso Kundalini, muy interesante. Fue bastante interesante, fue la primera vez que me hizo pensar sobre el sexo como la mayoría de nosotros lo vemos, lo pensamos, y ahí el sexo, luego uno leyó por allá en un momento dado el sexo tántrico, ¿no? Que proviene de... ¿Aló? Pues yo lo llevo. Interferencia ahí. Bueno, como decía, entonces el centro tántrico, del sexo tántrico, donde han visto perdón, creo que hay una interferencia ahí, ¿no? Sí, es Rosalba que se le activa el micrófono. Rosalba. Es mío, porque Sí, no me deja apagarlo. Sí, a mí tampoco. Que se empieza a mover y no lo puede uno coger. Aquí ya está. la cocinera la mandó a nombre mío. Qué raro que no se pueda apagar. Bueno, ahí ya se cayó. Adelante, Fernando. Qué Ok. pena. Bueno, quería esto muy importante porque de verdad que me hizo reflexionar, bueno, mi vivencia me ha hecho reflexionar cuando se tocan estos temas, ¿no? Nosotros con esa marca de la bestia, con esa, el ego, también se manifiesta mucho ahí. Yo lo pondría así, algo así como el sexo ególico, donde vamos mucho hacia solamente la carne, el placer sexual que eso genera, pero hasta ahí. No nos diferenciamos mucho dentro de cualquier grupo animal, por decirlo, lo cual nos constituimos como cuerpo también. Pero el sexo a través de esas dos informaciones o experiencias que pudo haber tenido es una cosa de verdad muy sublime, muy deliciosa, muy rica, y eso lo tenemos los seres humanos, esa posibilidad de agarrar y ir más allá de un simple encuentro sexual y un placer muy animal y utilizarlo en la profundidad, como bien el Buda en su época también dejó eso escrito, el sexo tántrico, donde se puede elevar y se utiliza como esa fuerza súper creadora del Kundalini, que a través de elevándose a través de la columna, la médula espinal, se lleva a esferas realmente muy altas, y en verdad estos grupos utilizan el sexo como una elevación, como una ayuda espiritual, y les digo de verdad, con la poca, digamos, no comparado con muchos grupos que en verdad hacen la vida, hicieron la vida de una experiencia sexual y un crecimiento espiritual muy potenciado utilizando el sexo. Y vaya que también eso hace un disfrute del humano increíble, increíble cuando en verdad se utiliza esa energía, donde el orgasmo no es el principal fin, sino una elevación, un tiempo, un disfrute donde se pierde el espacio y el tiempo, y donde las experiencias son de verdad que sale de estas dimensiones, de verdad que se va a otros planos muy elevados, se puede ir a planos muy elevados espirituales, basado en algo, porque para algo fue creado, ¿no? El sexo y el placer que eso involucra, tan solo que no tenemos esa práctica, ese conocimiento, no es muy dado, porque inclusive se da el conocimiento que va, o la proyección que hay sobre el sexo, más bien es, si se quiere, opuesto, es algo así como que un poco prohibitivo, se puede mirar hasta como sucio, como pervertido, y cualquier cantidad de connotaciones negativas, cuando es muy al contrario, donde es muy elevado, puede ser muy elevado, puede ser demasiado enriquecedor, demasiado experiencial, demasiado sublime. Bueno, ahí pues me encantó, gracias de nuevo a Gabriel por él no sabía de ese pasaje, y efectivamente pues así se realiza, y sería, bueno, considero que es muy importante, si teniendo esas comunicaciones, darle a las generaciones una educación. Nosotros ya a estas edades, una educación muy, ¿cómo se llamaría?
orientadora desde el tema de esos principios espirituales, porque Gracias, Fernando. así lo proyectan. Gracias. Gracias, Fernando. Adelante, profe José Manuel. Gracias. El tema está interesante. Hay varias obras que hablan sobre eso, que lamentablemente nos enseñan no fue anatomía, más no la sexualidad como intimidad, que tiene que ver con la parte emocional, mental, física. Uno Profe, es, ¿puedes hablar más durito, por favor? bueno, Siempre, interesante el tema. siempre se te ha Hay- oído lejos, José Manuel. Siempre se te bueno, ha oído ahí, muy lejos. bueno, ahí me escucha bien. Sí, señor. Ahí, bien. Bueno, interesante el tema. Hay 3 libros muy interesantes que hablan acerca de esa cultura sexual que desconocemos, porque lamentablemente ya no fue anatomía por desconocimiento. Entonces, uno es Secretos Sexuales, que habla de la filosofía, punto de vista sexual de los chinos, árabes, japoneses y los musulmanes. Y también el libro del Tao del Sexo, Salud y Larga Vida. Pienso que no es tarde para leer ni para aprender. Gracias. Gracias, profe. Miguelito, démosle la palabra a Tatiana. Primero las damas y después concluyes tú. Tatianita, adelante, mi querida amiga. Hola a todos, espero que se me escuche bien porque mucho ruido por aquí. Em, Quería, no sé si preguntar, pero cuando Marcelino dice que no debemos postergar, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que parece como que ya estuviéramos listos para un crecimiento espiritual, pero no hacemos nada para eso. Pero también estoy con María Auxiliadora, estoy de acuerdo cuando dice que, por ejemplo, Octavio, a él le llegó el libro de Durantia en el momento en el que él estaba listo. ¿Tú crees, Marcelino, que nuestro ajustador o nuestro serafín está siempre desde niños nos está apoyando a ese camino espiritual o ellos simplemente nos dejan hasta que realmente estamos listos? Eso es lo que quería preguntar. Gracias. Bueno, Miguelito, lánzate con esa respuesta ahí. Estás muteado, Miguelito, estás muteado. Primero, Miguel. agradecer a Tatiana por reconducir el tema. Nos habíamos salido del tema, estábamos hablando ya del tema sexual, que está bien, es interesante, pero no era lo que nos ocupaba. Sí quiero decirle al hermano Fernando que no me voy a estar por el tema sexual. Sí, he leído y he hablado la Kundalini y todo ese tipo de experiencias, pero yo, desde el enfoque que yo conozco del libro de Durantia, creo que no tiene comparación con las experiencias que nos indica el libro. Quiero decir que no creo que en la Moroncia, cuando vivamos esas experiencias o vivan esas experiencias, los que no lo hayan practicado, será algo mucho más sublime que la Kundalini y que todo esto. Yo en mis experiencias he tenido mis experiencias y habría momentos que he dicho, he llegado a las nubes, he estado en el cielo, tal, en la Kundalini o lo que sea, pero bueno, eso ya es una cosa muy humana y pienso que todo lo que es humano no es comparable con lo que es urantiano, con la información que nos da el libro de Urantia. Pueden ser experiencias sexuales muy intensas, muy bonitas, muy que te suben a donde sea, pero para nada, en mi inexperiencia, porque no he estado todavía en la Moroncia, creo que sea comparable con lo que nos explica el párrafo que ha compartido el hermano Gabriel, ¿no? Esto lo digo, o sea, es una opinión propia, no estoy haciéndole la contra a Fernando, pero que, bueno, supongo que habrá personas que habrán vivido esto, pero yo lo llevo siempre al terreno del libro de Urantia. Y para mí estoy seguro que lo que nos dice el libro de Urantia serán experiencias mucho más sublimes que no tienen nada que ver con lo humano y con lo terrenal, por mucha kundalini y mucho todo esto que haya, ¿no? Ya digo, solo quería decir eso. Gracias. Gracias, Miguelito. Yo pienso que algo, digamos, comparado, pero así como tú dices, del cielo a la tierra, es el tema de la adoración, porque cuando hemos leído ese documento en el libro Durante, la gente está en adoración, no se quieren salir de ahí. Todos quieren estar haciendo adoración porque me imagino que el placer, la satisfacción, lo sublime debe ser tan grande
que yo creo que no va a haber nada comparado con ese tema. Marcelino, demos la palabra a José Manuel y para que tú cierres aquí el ciclo. Adelante, José Manuel. Gracias. Con referencia a la pregunta de la señora Tatiana, yo pienso que desde niño el ajustador comienza su trabajo internamente en nuestra mente para uno saber más acerca de Dios. Yo recuerdo que de niño pues me correspondió la iglesia, la religión católica, pero en ese tiempo la Biblia la leía en latín. Y a mí algo me decía que existía un libro mejor que la Biblia. Y le pregunté a mi bisabuela que existía un libro mejor y me dijo, si tú crees que existe, busca. Recuerdo mucho. Después de mucho, yo quería un libro que me hablara de Dios, de la muerte, de la mente. ¿Y qué ha pasado con Jesús? Y ese libro ya existía. Gracias. Gracias, profe. Adelante, Marcelino. Gracias, hermanito. Sí, bienvenido, Bernardo. Nos alegra su presencia. Buenas Sí, tardes. no olvidemos que los reveladores le hacen una observación al apóstol Pablo, donde dice que tenía culto a la abstinencia sexual, culto a la continencia sexual. Entonces, algunas personas pues tienen ese culto a la sexualidad, al acto sexual. Los reveladores son muy naturales, muy naturales. Ellos insisten de que lo ideal es la monogamia en pareja, el ideal de la sexualidad. Estoy pendiente con su pregunta, estimada Tatiana. Ya voy a comentar sobre eso. Entonces, ellos dicen claramente en la página 914 que la sexualidad es una gran necesidad biológica, dicen, gran necesidad biológica y que requiere, por supuesto, un autocontrol. Dicen acá, en esa misma página, dice, ninguna emoción o impulso humano, cuando no se le enfrena, pero se le da rienda suelta, puede producir tanto daño y pena como este poderoso impulso sexual. Necesita autocontrol. Dice que el autocontrol de la sociedad en cuanto a la sexualidad es el matrimonio, es decir, la vida sexual en pareja, en familia. Entonces ellos insisten en que el ideal es la monogamia para evitar tantos problemas. Y para confirmar esa naturalidad, ellos dicen en la página 383, dicen que aunque comentan del autocontrol, siguen hablando del autocontrol y diciendo que los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planes espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados y desnaturalizados deseos físicos. Aun cuando dicen eso, que debe haber un autocontrol, hablan de la naturalidad y de esa experiencia que debemos ver natural y que se debe hacer con amor, indiscutible, pero de forma natural. Dicen, los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física no están en conflicto, siquiera con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de las personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente en extremo escrupulosas. De manera pues de que es importante esto para evitar el culto a cualquier tendencia que no sea el espíritu, ese culto, la adoración del espíritu, pero es importante el autocontrol y no resulta tan fácil el autocontrol en ese campo, de allí el trabajo personal. Tatiana, en cuanto a lo que me comenta, que me parece muy interesante, realmente lo que importa para la sobrevivencia, para resucitar en el primer mundo de estancia, es el deseo de hacer la voluntad del Padre, aunque sea una mínima pincelada de fe. Con eso se le da a la persona la oportunidad de seguir siendo probado. La mayoría de las personas que mueren con poquita fe, por eso es que son resucitados en masas, en enormes masas, y se llaman resurrecciones dispensacionales de misericordia probatoria, para seguir siendo probados. Pero ninguna persona puede tener la vida eterna sin el nuevo nacimiento espiritual. Y le pido a nuestro estimado Octavio que ojalá nos estés escuchando, porque efectivamente lo que pasó con Octavio, con el libro Urantia, es que Octavio experimentó el nuevo nacimiento espiritual. No es que no estaba tocado por el Espíritu y no es que el Espíritu no había hecho el trabajo y no es que él no había
dispuesto de alguna manera a un nivel de fe para el espíritu, pero no tenía el nuevo nacimiento espiritual. Y ese nuevo nacimiento espiritual no es una vez, siempre son como nuevos y nuevos y nuevos, y hay que seguir como las personas que tienen automóvil en la sobremarcha, siempre con una sobremarcha, para poder que nunca haya un retraso. Dice Jesús, un alma estancada es un alma moribunda. Cuando las personas están sin el nuevo nacimiento espiritual, hay peligro de que ese poco de alma que queda pueda autodestruirse. Entonces, ese es el peligro. Por eso siempre es necesario el nuevo nacimiento espiritual, y Dios utiliza muchas cosas, y en este caso utilizó el libro Durantia con Octavio para darle ese nuevo nacimiento espiritual, y seguirá utilizándolo, además de muchas otras experiencias de Octavio, para que siga ese nuevo nacimiento espiritual. Entonces, es muy importante, y agradezco enormemente a Tatiana y a todas las personas por sus aportes y por sus preguntas. Gracias, Marcelino. Entonces, continuemos porque vamos hasta en la tercera hasta ahora. Bueno, aquí tenemos esta imagen de cuál es el camino de la ascensión. Iniciamos aquí en nuestro planeta Tierra y llegamos al paraíso. Voy a leer aquí este documento. Dice, todos los mundos que habitan los seres mortales son de origen y naturaleza evolucionarios. Y desde estos planetas comienza la evolución de las razas mortales del tiempo y del espacio. Interpretamos también que hay esferas que no son adecuadas para cobijar la vida mortal. Por ejemplo, los planetas pequeños con una alta velocidad de revolución axiales, los cuales son totalmente inadecuados como hábitat de vida. Y acá tenemos las etapas de la supervivencia. Dice el libro que nosotros iniciamos como mortales planetarios, siguiente supervivientes dormidos, seguimos ascendiendo a estudiantes de los mundos de las mansiones, progresores morontiales, pupilos del superuniverso, peregrinos en Abona, para finalmente ciudadanos del paraíso. Miguelito. Adelante, gracias. Adelante, por favor. Dice, me parece casi atrevido que esta maravillosa aventura de servir a Dios y parecerse a Él se ofrezca a todas las criaturas vivas. Dice que le parece casi atrevido. Dice, pero estoy bastante seguro de que la oferta sea válida para todos, en mayúscula, los que están dispuestos a aceptar el desafío de la ascensión. Pero me pregunto, ¿cuántos aceptan la oferta? Dice, debido a esta pregunta, he leído detenidamente los documentos relacionados con este tema y les pregunto lo siguiente. ¿Es fácil sobrevivir? ¿Sobrevivirán muchos o pocos? ¿Debemos estar completamente libres de pecado para conseguirlo? ¿Cómo conozco la voluntad del Padre? ¿Cuál es el precio de la supervivencia? Después dice abajo, dice, miremos ahora conceptos que nos entrega la quinta revelación. Muy buenas preguntas, querido Wilson. Bueno, sigue, dice, estoy bastante seguro de que no todos nosotros sobreviviremos. ¿Cómo puedo decirlo con esa impunidad? Bueno, tengo esto que ofrecer. Si el universo fuera completamente mecánico, si el Padre no nos otorgara un libre albedrío absoluto en lo que concierne a la elección de sobrevivir, si el mundo estuviera completamente libre de pecado, rebelión u otros fallos del plan divino, y si todos nosotros tuviéramos fe viva, entonces podría decir, sí, sin duda todos nosotros, absolutamente todos nosotros lo conseguiremos. Y sigue diciendo, pero lamento decir que los sí no son más que un sueño idealista y la realidad de la situación incluye el pecado, la falta de fe y la rebelión por parte de las criaturas y las personalidades del reino finito y evolutivo del universo. Debido a esta condición, puedo hacer mi primera afirmación que tiene valor numérico, y es que el número de personalidades que logran el estatus de supervivencia será menos del 100%, por supuesto. Muy bueno. Bueno,
Escuchamos comentarios, Marcelino, José Manuel, Gabrielito, respecto a la lectura que acabamos de hacer. Adelante, Miguelito. ¿Podrías poner los ejemplos que ha puesto el hijo de Sandler como las opciones para poder, porque pueden servir de referencia para inspirarnos? Dice, ¿es fácil sobrevivir? Yo creo que sí. En el momento que haces solo una primera acción moral, ya tienes ajustador y de alguna manera tienes el mejor ayudante del mundo, ¿no? Estas son mis respuestas, después cada uno. ¿Sobrevivirán muchos o pocos? Yo diría que sobrevivirán muchos, muchos. O sea, Sandler acierta cuando dice que no pasará el 100%, pero a lo mejor el 99% podrían pasar, ¿no? Dice, ¿debemos estar completamente libres de pecado para conseguirlo? No, rotundamente no. Somos imperfectos y pasaremos al otro sitio, si lo deciden así los que nos van a juzgar, en las mismas condiciones que dejamos la muerte aquí humana. ¿Cómo conozco la voluntad del Padre? Pues bueno, está claro, cualquier religión, sobre todo con las enseñanzas de Urantia, nos sirven para conocer la voluntad del Padre. Y el precio de la supervivencia es amaros a vosotros, como nos enseñó Jesús, amarnos entre nosotros y amar al Padre, reconocerlo como la única y exclusiva y más grande autoridad en el cosmos. Esas serían mis respuestas. Gracias, Miguelito. Como siempre, muy grato escucharte. Adelante, María Auxiliadora, que regresaste. Sí, el internet, aquí no hay luz, estoy haciendo aquí milagro para estar con ustedes. Sí, doy respuesta a la primera pregunta. Miguelito, mi corazón bello, te quiero muchísimo, pero difiero de ti en cuanto a la primera pregunta. ¿Por qué? Tú dices que es muy fácil. Sí, es fácil en el sentido de que tomas tu primera decisión moral y llega al ajustador. Pero es que ahí es donde comienza el trabajo, mi querido Miguel. Ahí es donde comienza el trabajo, que no es para mí, para María Auxiliadora, no es nada fácil, porque tienes las herramientas que te dan, tienes tu equipo celeste que te ponen al lado para que te ayuden, pero es que la cuestión está en la madurez, querido Miguel. La cuestión está en entender y en aceptar que tenemos que trabajar. No podemos postergar lo que hablábamos anteriormente, no podemos dejar de lado la sinceridad, no podemos, o sea, hay que dejar de lado una serie de trabas y comenzar a trabajar. Y sobre todo, mi amado Miguel, el bendito ego, que no nos abandona, chico, que el ego está allí trabajando para que no, y nosotros trabajamos para que sí, y él para que no, y en ese tren nos lleva, entonces para mí, mi amado Miguel, no es nada fácil, para mí. Por lo menos a mí me ha costado mucho. Yo entré aquí en estos caminos a través de una crisis demasiado fuerte en mi vida, me estremecieron durísimo. Eso para mí no es nada fácil. ¿Vamos a sobrevivir muchos o pocos? Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que sobrevivamos mucho, ¿verdad? Y ese es trabajo nuestro, los que conocemos el camino, es nuestro trabajo, tratar de sembrar una semillita en todas partes, tratar de llevar esta revelación a muchas partes para que todos entendamos, trabajemos y podamos todos resucitar, que es el anhelo, que todos lleguemos allá, porque recordemos que ese era el deseo de nuestro Maestro Jesús en la tierra, en la carne, que no se perdiera ni uno solo de sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí los que asumimos este compromiso, ¿verdad? Tenemos que trabajar y duro para tratar de salir adelante y ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? A través de nuestro testimonio de vida. Porque si yo vi a un Miguel inmaduro, a un Miguel golfo, como dijiste tú, ¿verdad? Y de repente llego y lo veo que cambió completamente, yo digo, ¿y qué estará haciendo Miguel? Que cambió su estilo de vida, algo está pasando y estoy observando ese comportamiento y eso me va a estimular a mí también a buscar para sentirme mejor. Entonces, mi querido y amado Miguelito, nada fácil para mí. Esa es mi pregunta, ese es mi aporte a la primera pregunta que me inquietó muchísimo. Marci. Gracias, María Auxiliadora. Gracias por tu aporte muy lindo. Yo estoy de acuerdo Adelante, con José Manuel. José Sí. Manuel está pidiendo la palabra, estimado. Ya le doy la palabra. Ya le doy la palabra, sino que quería decir que yo estoy de acuerdo con ambos, con Miguelito y con María Auxiliadora. Yo pienso que no es fácil.
no es fácil el proceso, sino la puerta está abierta, pero es angosta. Pero también tenemos una ventaja que Jesús, él lo dijo, y yo sé que Marcelino ya lo tiene por ahí visto el documento donde dice que ninguno de sus hijos se descargará. Si una de las 100 ovejas se pierde, Jesús lo va a buscar. Y ese es un alivio que podemos tener nosotros. Adelante, profe José Manuel. Gracias, mi querido Wilson. Por favor, busca el documento 111, numeral 7, párrafo 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo. Dame un segundo, por favor. ¿Vale? Me salió. Listo. Listo. Dame un segundo porque me salí, te eché más el dedo. Documento 111. Párrafo 7, numeral 5. Documento 7. No, 111, 111. Sí, 111. 111, pero numeral el 1, 2. 7. El 7, por eso el 7. Párrafo. Párrafo 5. 2, 3, 4, 5. Muchas de mis dificultades, ¿sí? Ajá. Por favor, ¿lo puedes leer? Gracias. Dice así. Muchas de mis dificultades se debieron al conflicto interminable entre las dos naturalezas de mi sujeto, el impulso de la ambición opuesto a la indolencia animal. Los ideales de un pueblo superior mezclados con los instintos de una raza inferior, los altos propósitos de una gran mente antagonizados por el impulso de una herencia primitiva, la visión a largo plazo de un monitor perspicaz contrapuesta a la miopía de una criatura del tiempo, los planes progresivos de un ser ascendente modificados por los deseos y anhelos de una naturaleza material, los destellos de la inteligencia universal cancelados por los mandatos químico-energéticos de la raza en evolución, el impulso de los ángeles opuesto por las emociones de un animal, el adiestramiento de un intelecto anulado por las tendencias del instinto, la experiencia del individuo opuesta por las propensidades acumuladas de la raza, los fines de los mejores sobrecogidos por la corriente de los peores, el destello de genio neutralizado por la gravedad de la mediocridad, el progreso de lo bueno retardado por la inercia de lo malo, el arte de lo hermoso manchado por la presencia del mal, la fuerza de la salud neutralizada por la debilidad de la enfermedad, la fuente de la fe contaminada por los venenos del temor, el manantial del regocijo amargado por las aguas del dolor, la felicidad de la anticipación desilusionada por la amargura de la realización, los regocijos del vivir constantemente amenazados por los dolores de la muerte, por los dolores de la muerte. ¿Qué vida y en qué planeta? Y sin embargo, debido a la ayuda e impulso constantemente presentes del ajustador del pensamiento, esta alma alcanzó un justo grado de felicidad y éxito, y ahora ha ascendido, a los salones de juicio de los mundos de estancia. Oye, pero yo no lo compartí. Pero se le escuchó bien, Wilson, se le escuchó muy bien, muy bien. Qué pena que no lo compartí. Nadie me Pero dijo. pon la cita, el número, ajá. Ahí está. Oye, está buenísimo esto. Mire, el documento 100, mire, cada vez que uno lee, mire, y esto lo leímos, ¿cuántas veces hemos leído esto? Mire, 111.7.5. Muchas de mis dificultades se debieron al conflicto interminable entre las dos naturalezas de mi sujeto, el impulso de la ambición opuesto a la indolencia animal. Adelante, profe. Esto que nos demuestra que todo tampoco está perdido, ¿sí me comprendes? Entonces hay que tener mente abierta. Si hay una pregunta que me gustaría más adelante, en otra oportunidad, que se aclarara con Marcelino y con los demás, acerca de qué pasa con el suicida. El libro Gracias. no lo toca. Gracias, profe. Ya preguntamos aquí a nuestros panelistas. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Gracias.
La voluntad del Padre es algo que puede ser un poco complejo, pero también es sumamente sencillo, la voluntad del Padre. De manera pues que la voluntad del Padre, simplemente el deseo de hacer el bien a los demás por fe. No para que le digan que uno es bueno, no para que le hagan algo a uno, sino por fe en Dios. Entonces, eso es la voluntad del Padre, que tengamos siempre la disposición interna de hacer el bien a nuestros semejantes y que ese bien sea por fe. Y por supuesto, cuando le hacemos el bien a los semejantes, inmediatamente hacemos el bien al yo propio, por un lado. Por otro lado, ciertamente, tal como han comentado, ciertamente que el objetivo del Creador encarnado en Jesús es que no se pierda ninguno. Ese es el objetivo. Y ese esfuerzo a través de la paciencia, la tolerancia, el perdón que experimentó el Creador en Jesús, efectivamente, y que lo llevó a la máxima manifestación de amor como es esa experiencia de la cruz, definitivamente así lo demuestra. Pero no olvidemos que elegir la vida eterna es opcional y la divinidad nunca obliga, de manera que el libre albedrío es totalmente supremo. Yo no sé si me están escuchando, Wilson. Sí, señor, se escucha bien. El libre albedrío es totalmente supremo y por esa razón se han perdido seres. Los reveladores no dicen quién se han perdido, pero los reveladores sí dicen que en este caso, dicen ellos, existe un ser humano en el planeta que es de gran provecho para la humanidad. Ese ser humano tiene un ajustador de extraordinaria experiencia. Dicen los reveladores, ese ajustador solo en Orbontón ha tenido la experiencia en 15 mentes, solo en nuestro suprauniverso, Orbontón. Disculpe, Gabriel, que me alargue un poquito, hermanito, pero a mí me interesa. Algunas personas se fastidian porque yo me alargo un poco, pero a mí me interesa que quede todo claro, con detalle. Yo soy así, cuando pregunto, a mí me gusta que me den mucho detalle y uno lo que le gusta, uno lo hace. Lo que le gusta que hagan con uno. Es que le pido disculpas porque algunas personas se incomodan un poco porque yo me alargo un poco. Marcelino, acuérdate que en este espacio no tenemos afanes, no tenemos restricciones, todos tenemos nuestro tiempo, no hay por qué afanarnos. Si no alcanzamos hoy, pues seguimos dentro de 8 días, no te preocupes, así que adelante. Sí, gracias, Wilson. Yo valoro enormemente cuando alguien me explica con detalle y sobre todo cuando lo hace con el amor, con el deseo. Hay personas que se fastidian, bueno, Dios les bendiga, pero a mí me gusta, así como me gusta que hagan conmigo, a mí me gusta hacerlo, con detalle. Bueno, entonces, ellos dicen que se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Definitivamente, dicen ellos, a esta persona que solo en Orbontón tuvo este ajustador que tiene esta persona, no dicen qué persona, que solo en Orbontón tuvo la experiencia de 15 mentes humanas, dicen, aquellos que eligieron no sobrevivir, este ser lo está aprovechando para beneficio de él y por supuesto para beneficio de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Se han perdido seres. Dicen, aquello que efectivamente no lo quiso un holgazán, se le quitó. Así como el que más tiene, se le dará más de lo que tiene. Y el que tiene poco, el holgazán, se le quitó aún el ajustador que tenía y se le da a este para que efectivamente se disponga a la vida eterna. Entonces, ahí se confirma que se han perdido. Otro aspecto que se confirma que se han perdido es precisamente cuando dicen, cuando un ajustador no logra la supervivencia de un ser humano, se envía a Divinington a un curso de capacitación adicional en Divinington, en el mundo cercano, de la esfera sagrada del Padre cercana al paraíso. Y allá hacen cursos de capacitaciones adicionales con los ajustadores personalizados y de esa manera vuelven a otra mente. Ok, por ese lado. Y en ese sentido, entonces, definitivamente se dice que sí se han perdido. No se sabe cuántos, no se sabe quiénes, pero se han perdido. Ahora, quería hacer 2 lecturas para confirmar de que definitivamente yo creo que es muy probable, por la infinita misericordia de Dios,
y por la cooperación humana, por supuesto, que se pierdan pocos. Cuando Pedro estaba muy preocupado y le pidió a Andrés, le pidió Jesús, perdón, le pidió explicación sobre las riquezas al maestro, definitivamente le dijo, Señor, ¿quién se va a salvar? Si todos tienen riquezas, ¿quién se va a poder salvar? Y él le respondió algo muy esperanzador. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. De manera pues de que quería hacerle dos lecturas para culminar esto que confirman lo que comentaba, lo que comentaron acá hace un momento. Y las lecturas son las siguientes. No resulta sencillo, definitivamente hay que disponerse para la fusión, porque si no resulta tan difícil la supervivencia, la fusión resulta definitivamente un reto enorme. Dice, en el documento 100 de la sección 4, página 1097, dice, las perplejidades religiosas son inevitables. No puede haber crecimiento ninguno sin conflicto psíquico y agitación espiritual. La organización de una norma filosófica de vida supone una conmoción considerable en los dominios filosóficos de la mente. No se ejercitan lealtades a favor de lo grande, de lo bueno, de lo verdadero y de lo noble en ausencia de la lucha. El esfuerzo se dirige a aclarar la visión espiritual y aumentar la compenetración cósmica, pero el intelecto humano protesta cuando se le quitan energías no espirituales de existencia temporal. La mente indolente animal se revela ante el esfuerzo necesario para luchar con la solución de problemas a nivel cósmico. Y esto se compagina con el documento 154 de la página 1719 que dice, es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia obtenida y provista para el crecimiento y desarrollo, el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva de las criaturas mortales. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educacional que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. La naturaleza animal y las formas más bajas de las criaturas dotadas de voluntad e inteligentes no progresan favorablemente en un ambiente fácil. Las situaciones problemáticas combinadas con los estímulos del esfuerzo conspiran para producir esas actividades de la mente, el alma y el espíritu que contribuyen poderosamente al logro de objetivos valiosos y de progreso mortal y alcance espiritual que sean más altos de destino espiritual. Y quería comentar finalmente, porque me parece que es importante saber que hay que tomar una decisión y esas decisiones a veces no se toman sin conflicto. Los conflictos son indispensables para tomar la decisión final y por eso los conflictos. Y por eso dice Jesús en la página, dicen los reveladores que en la página 1708 del documento 153 dice, Jesús comprendía plenamente cómo se preparan los seres humanos para tomar decisiones en una crisis y realizar acciones inmediatas y audaces mediante un lento proceso de selección reiterada entre situaciones recurrentes de bien y de mal. Por esa razón, sometió a sus mensajeros elegidos a repetidas pruebas de desilusión y les proporcionó con frecuencia oportunidades llenas de dificultad para que seleccionaran entre el camino justo y el camino erróneo de enfrentar las pruebas espirituales. Jesús sabía que podía confiar en sus seguidores cuando estos se enfrentaran a la prueba final, que ellos tomarían sus decisiones vitales de acuerdo con sus actitudes mentales y reacciones espirituales previas y habituales. Disculpe que me alargué un poquito, estimado. Gracias, Marcelino. Gabrielito, adelante, por favor. Gracias. Antes que nada, Marcelino, créeme que me encanta escucharte, así que no te extiendes de ninguna manera. Créeme que todos nosotros piensan igual que yo, de eso estoy seguro. Ya de lo que han hablado no queda nada, ¿no? Solamente quiero hacer estas reflexiones. En primer lugar, ¿no? Me encanta ese ímpetu de Miguel y esa espontaneidad que tiene, ¿no? Para en una tarea poder expresar
netamente y abrir el abanico en cada uno de los puntos que se va a tratar. Me encanta también, Mariuxi, cómo llegó a un punto, ¿no? En el primer punto, en el que obviamente difiere en una primera opinión con la de Miguel y nos sirve para el análisis grupal, ¿no? De las cuales yo saco esa conclusión, porque Wilson dice, estoy de acuerdo con los dos, y claro, ¿cómo no va a estar de acuerdo con los dos? Y en parte y parte tienen razón. Lo que pasa es que hay una manera de denominar, ¿no? Esa invitación para la supervivencia es una invitación tan grande, ¿no? Y las soluciones, el plan A, el plan B, C y la infinidad de planes que nos presenta el creador es tan infinita que estamos invitados a que todos tengamos esa supervivencia, ¿no? Eso referente a ese primer punto y créanme que me encanta este análisis grupal que se hace acá. Y de allí, para que vea, voy nuevamente a tocarlo, para que vea cómo escucho yo a las personas que realmente aportan. Yo recuerdo en alguna ocasión que mi maestro dijo, cuando le pregunté, ¿cómo saber cuál es la voluntad del Padre? Algo tan difícil. Y me dijo, hay tres maneras, lo dijo en un programa, claro. La primera es hacer el bien a todas las personas. La segunda dijo, hacer a los demás lo que nos gusta que nos hagan a nosotros. Y la tercera, si es que tienes alguna duda, piensa qué haría Jesús en las circunstancias en que te encuentras. Ya ustedes pueden imaginar cuál es a quién me refiero, que me dejó esa enseñanza y no la he olvidado. Así que con todo esto yo creo que sí, definitivamente hay pérdidas y lamentablemente hay pérdidas porque hay almas que no se fortalecen de ninguna manera y deciden no continuar su carrera de vida. Pero la invitación siempre está allí hecha para todos nosotros. Bueno, eso era ya ese pequeño aporte que me dejaron allí establecer. Gracias a todos. Gracias, Gabrielito. Adelante, Miguelito. Sí, sobre esto va para mi hermanito Marcelino. Que bueno, es verdad, no sé si era yo el aludido al comentario que has hecho. No, bueno, es igual, solo no, por mi sinceridad, y con mi más absoluto respeto, quiero decir que tus aportaciones siempre son buenas, sabias. A veces, según mi criterio, sí se extiende a lo mejor más, porque yo cuando empiezo desde la A y llego a la Z ya me he olvidado de la A. Es una cuestión mía, pero que, bueno, con todo el cariño, en absoluto me fastidia ni me contraría para nada. Quiero decir que la armonía y el buen rollo que yo tengo contigo, hermano, es total y absoluto, ¿no? No, o sea, de alguna manera me he sentido un poco aludido porque sí que alguna vez, pero yo te lo he manifestado directamente a ti, creo que con respeto y sin tampoco decir, yo qué sé, criticar para nada lo que es tu manera de exponer, te faltaría más. Solo faltaría limitar esa libertad de expresión, ¿no? Bueno, solo esto porque un pequeño matiz de que me he sentido un poco aludido de cara a las conversaciones que hemos tenido directamente tú y yo. Gracias, solo quería decir eso. Gracias, Mi gracias. niño Wilson, José Manuel, está alzando hace rato la manito. Adelante, profe José Manuel. Tenemos que darle un cursillo de levantar la mano por la pantalla. Gracias. Dos inquietudes, ¿no? La primera, el libro nos invita a hacer la voluntad de Dios, me parece excelente. Pero aparte de eso, recordemos que el ajustador, y eso nos invita a elegir y a decidir y a ser valientes. El ajustador nos dice que, el libro dice, perdón, que el ajustador diseñó una carrera modelo y vida ideal para nosotros. ¿Por qué nos arriesgamos a preguntarle a él, en silencio, en nuestra meditación adoradora, cuál es esa misión que tenemos en la tierra de carrera modelo y vida ideal, para poder hacer así la voluntad de Dios? Y el día que se cierre el ciclo, pues irse uno en paz. De cuenta que la gente agoniza porque no cumplió con lo que tenía que hacer. Ya estaba muy mal de salud, ya no pueden hacer nada.
pienso que es un campanazo que el libro nos da a nosotros para despertarnos. Gracias. Gracias, profe. Bernardo, cortico porque ya nos tenemos que ir y Lucy se le empieza a quemar el arroz. Pues nada, cortito. ¿Es fácil sobrevivir? Pues en Urantia, que no es el mundo de Yuppie, es Urantia, un mundo afectado por la rebelión y por el pecado, y que varios personalidades divinas han sido rechazadas. Entre ellas no olvidemos a Jesús, que fue rechazado en Urantia, ¿eh? Pues sobrevivir resulta bastante complicado. Yo diría que muy complicado. Hay un dato en el libro, en los documentos de los mundos de estancia, es que no lo he encontrado, me ha dado pena, pero no lo he encontrado, pero lo recuerdo perfectamente. Es un dato estremecedor, porque según lo que dice este dato, a lo largo de la historia de Urantia, no ya en nuestras generaciones, a lo largo de la historia de Urantia, han sobrevivido muy poquitos hasta el día de hoy. Muy poquitos. ¿Que van a sobrevivir muchos? Claro, según el planeta vaya avanzando a niveles más elevados de sabiduría y de espiritualidad, por supuesto que van a sobrevivir muchos más. Pero es que la realidad de hoy es que han sobrevivido muy poquitos. Y nosotros nos encontramos graves problemas para lograr sobrevivir. Graves problemas. Cuando uno quiere conocer la voluntad del Padre, chocas con que tu conocimiento es muy limitado, tu sabiduría también muy limitada, tu fe también es muy limitada, porque todo esto, al ser tan limitado, es parcial, y al ser parcial, caes en el error. Pero no es que, no por voluntad caes en el error, es que por naturaleza caes en el error. Es muy difícil. El gran reto de Jesús a lo largo de su vida en la carne, aquí en Urantia, fue discernir cuál era la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Jesús se esforzó mucho en conocer el carácter del Padre, en conocer. Porque si tú vas conociendo el carácter del Padre, te sirve para saber los defectos del tuyo propio y corregirlos. Y corregirlos. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, como estamos tan afectados por la rebelión y por tantos problemas que hemos tenido, cuando tú naces en una familia, cualquier familia de Urantia, da igual en qué país y dónde nazcas, aquí en España o allí en Sudamérica, donde sea, te encuentras que entras en una familia donde los padres tienen deficiencias en el carácter muy serias, porque el carácter está formado por nobles valores, pero si esos valores no están o están muy deficientes, ¿vale? No te los traspasan a ti. En un mundo normal, cuando los padres tienen un carácter bien formado, ese carácter a los niños que nacen se les traspasan. Es como un camino ganado, como un camino ganado. Pero aquí tú vienes a este mundo y tienes todo por ganar, todo. Tienes un yo de naturaleza animal, que por cierto, una de las preguntas es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de la supervivencia? Y el precio de la supervivencia es la renuncia a nosotros mismos, a nuestro yo natural. Si yo quiero sobrevivir, tengo que renunciar a mí, a mi yo. Tengo que renunciar a él, ¿vale? Por un yo más elevado, ¿vale? Eso no es fácil, renunciar a ti, porque esa naturaleza animal te está pidiendo que sea la principal en tu carácter, que sea la principal, se intenta imponerse. Y ese es tu enemigo, tienes que vencerlo. Alguien decía por ahí, el ego, efectivamente, el yo animal, la naturaleza animal, efectivamente se expresa en el ego, pero es que tienes que vencerlo. Para sobrevivir tienes que hacer la voluntad del Padre. Vale, si tú consigues fe, si tú consigues tener algo de fe, ya puedes nacer del Espíritu. Pero es que incluso ahí no tienes la sobrevivencia garantizada, no la tienes garantizada. Tienes que dar unos frutos del Espíritu. Tienes que dar unos frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu, aunque tú hayas nacido del Espíritu, si no los das, no vas a sobrevivir. Recordar la parábola de Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, si esos sarmientos no son estériles, yo los podaré. Los sarmientos somos nosotros, ¿vale? Entonces, vivimos en Urantia, es un mundo muy complicado, ¿vale? Donde alcanzar la fe es una heroicidad. Y eso de que sobrevivimos todos o sobrevivimos muchos, yo me lo tomaría con prudencia,
Y además es que hay datos en el libro que ya te están diciendo que hasta hoy, y eso está escrito porque yo lo he leído, hasta hoy la cantidad de muchos o pocos en esa pregunta, en la historia de Urantia, muy pocos han sobrevivido hasta ahora de Urantia. Muy pocos. El dato es estremecedor, ¿vale? Entonces, sí, nosotros los que, gracias a los que estamos en esta revelación, ya es un paso adelante muy grande, porque solo el tratar de tomar en serio este libro, de tomártelo en serio y de tratar de conocerlo, ya es un acto de fe, ¿vale? Y eso ya es un paso adelante, o sea que todos los que estamos aquí, yo considero que somos afortunados, ¿vale? Pero si tú echas tu vista al mundo y ves a la gente que te rodea, la inmensa mayoría de la gente que te rodea les importa muy poco Dios, muy poco. Y les importa muy poco conocerle, ¿vale? La inmensa mayoría. Y eso está al pie de calle. Todos nosotros podemos perfectamente experimentarlo. Entonces, yo simplemente quisiera decir que soy de la opinión que hay que ser muy prudentes con esto de la supervivencia y, por supuesto, tomárnoslo muy en serio porque no es tan fácil como parece. Gracias. Bernardo, siempre agradecido con tus aportes y nos gustaría que entraras desde las 10 de la mañana, hermano, porque es que su merced nos trae aportes muy interesantes. Lástima que por tus actividades no puedas hacerlo, pero lamentablemente ya terminamos. Wilson, Déjame cerrar Wilson, una cosita acá, Marcelino. Cierro y ya, porque es que el programa son 2 horas. Entonces, gracias, vamos hermanito. Vamos a cerrar. Pero Wilson, para que quede esto grabado, porque es importante que nuestro hermano Bernardo nos busque la cita, porque yo no he leído donde muy pocos han sobrevivido, que por favor nos busque la cita para que podamos tener esa cita, hermano. No lo dice así porque textualmente. es importante que nos busque la cita, hermano Bernardo. Un gran Vale, abrazo. no lo dice textualmente, pero Por da a favor, entender agradecemos en la progresión. mucho la cita, hermano Bernardo. Agradecemos mucho la cita. Lo intentaré. Adelante, buscarlo. profe José Manuel, para cerrar el Gracias. programa. Ya sé, brevemente, recordemos que el libro vino para salvar las almas de los hombres. Tenemos aquí las ayudas: el ajustador de pensamiento, el espíritu de la verdad, los ángeles, la mente de Jesús, la fe, el Espíritu Santo. Arranquemos, no estamos solos. Gracias. Listo, profe. Bueno, quedamos en la diapositiva número 11 y son algo más de 50 que tenemos para este tema. Entonces, los esperamos de hoy en 8 días para continuar con el tema. El martes a las 6 de la tarde continuamos con el documento 138 para finalizarlo. Y Angelita María, no sé, el miércoles, ¿qué tema traes en tu programa? Viene la Hermandad Terrestre y es Rafael Mondejar, el panelista. España. El Okay. panelista Nobel. Gracias. Listo. Queridos hermanos, gracias. Muchas gracias. Los espero de hoy en 8 días, muy a las 10. El tema está muy interesante y muy rico, pero hay actividades que nos impiden seguir trabajando después de las 12. Entonces, adelante, Miguelito. Sí, 2 segundos. Es que me ha gustado mucho el párrafo que nos ha leído, que has leído tú, que nos ha aconsejado el hermano José Manuel, que es el 111, 7.5. Es muy bonito, yo lo tengo aquí, lo he ido subrayando mientras estaba compartiendo nuestro hermano Marcelino, y vale la pena porque tiene ahí mucho caldo, mucho jugo que sacarle. Lo digo por si lo podemos tener en cuenta un sábado cuando vosotros venga bien. Me ha gustado mucho este párrafo, ¿vale? Ya lo coloqué al final. Y también, Wilson, el tema del suicidio es sumamente interesante para que lo toquemos la próxima oportunidad. El tema del suicidio, muy bien, bravo. Quedamos con eso para la próxima semana, arrancamos con ese tema. Mis queridos hermanos, los quiero mucho, gracias por existir y Lucy, tienes el poder.